existe un poderoso amuleto bien conocido por la Iglesia Católica y sus devotos creyentes. Dicho artefacto posee la grandiosa cualidad de espantar al diablo. Son este tipo de medallas, cruces, rosarios, estatuas, pinturas y otros artículos religiosos los que se han utilizado durante mucho tiempo como un medio para fomentar y expresar la devoción religiosa a Dios y admiración y respeto por los santos. Los íconos o imágenes pintadas de Cristo y algunos santos son especialmente populares entre los cristianos de la Iglesia Católica, cuyos significados representan una ayuda a la piedad y devoción absoluta. Yo soy el documentalista y esto es la medalla de San Benito. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. El uso de cualquier artículo religioso sirve para recordar a Dios y despertar en los creyentes la voluntad y el deseo de servirle, tanto a Dios como al prójimo. Cuando una persona lleva la medalla de San Benito o el crucifijo de San Benito, este es un recordatorio constante para esa persona de pensar siempre en Cristo. Y en efecto, se trata también de un exorcismo continuo. Debemos de recordar incluso que con la mera mención del nombre de Jesucristo, el diablo se retuerce. Pero, ¿por qué el diablo le tiene miedo a la medalla de San Benito? Para ello, debemos ahondar un poco en la vida de este personaje. La vida de San Benito. San Benito nació en el 480 después de Cristo, en la región de Norcia, en el seno de una familia rica. De joven, dejó la escuela, habiendo llegado a despreciar las tendencias inmorales que veía en la forma en la que la sociedad atraía a la gente a vivir. Se convirtió entonces en un ermitaño, viviendo en una cueva y sobreviviendo gracias a la amabilidad y provisión de un monje llamado Romanus. Con el tiempo, la gente aprendió de él y buscaron ser alimentados espiritualmente a cambio de los pedazos de sustento que proporcionarían, es decir, comida. Benedicto o San Benito, en su época de ermitaño, se había fortalecido tanto espiritualmente como para resistir cualquier tentación. Cuando el abad de un monasterio cercano murió, los monjes de la abadía, después de mucha persuasión, convencieron a San Benito de que se convirtiera en su abad. Como su abad, Benedicto les hizo saber que se habían alejado del verdadero camino de la santidad. Pero los monjes no estuvieron dispuestos a reformarse y conspiraron para matarlo. Así fue como se produjo el milagro del vino envenenado. Resultó que ya se había formulado un plan para deshacerse del hombre de Dios, de San Benito. Los monjes envenenaron su vino. Cuando el vino fue ofrecido a Benedicto, hizo la señal de la cruz y bendijo el vino. Inmediatamente, la copa se rompió en 1000 pedazos. Como relata el Papa Gregorio Magno en su biografía de Benedicto,
La copa tenía en ella la bebida de la muerte, que no pudo soportar el signo de la vida. Después de pedir la misericordia y el perdón de Dios sobre ellos, dejó el monasterio, regresando al desierto y a su vida solitaria. Aún así, se hizo muy conocido por su creciente virtud, los milagros que ocurrieron a su alrededor y por el número de personas que, a través de su ejemplo y sus enseñanzas, se sintieron atraídas a servir a Dios. Como resultado, estableció 12 monasterios. Posteriormente se hizo otro intento de envenenar a San Benito, y una vez más se salvó por la milagrosa retirada de una barra de pan destinada a matarlo. Sucedió que un sacerdote se volvió envidioso de las virtudes de San Benito, incluso en su éxito de llevar a más gente a una vida mejor. Entonces envió una barra de pan envenenada a Benedicto. Sabiendo de alguna forma que el pan estaba envenenado, le dio el pan entero a un cuervo que aparecía siempre por las migajas en cada noche. Ordenó al cuervo, en el nombre de Jesucristo, que tomara el pan y lo dejara en un lugar donde nadie pudiera encontrarlo. Después de varios intentos y súplicas de San Benito, y con mucha dificultad, el cuervo se fue volando con el pan y volvió sin él horas después, buscando su habitual ración de migajas de pan. San Benito fue expulsado del monasterio y se estableció en Monte Cassino. Allí fundó el monasterio benedictino, donde echó raíces, convirtiéndose en la semilla y la corona del sistema monástico de la Iglesia. Fue en el Monte Cassino donde escribió la Regla de Benedicto, un libro de 73 capítulos que sirve como guía para aquellos que están comprometidos con la vida monástica y que expone los principios fundamentales de la vida religiosa. Cosas como la renuncia a la propia voluntad y el alistarse bajo el estandarte de Cristo. El establecimiento de una escuela en la que se enseñe la ciencia de la salvación, de tal forma que sus discípulos perseveren en ella hasta la muerte y merezcan llegar a ser partícipes del reino de Cristo. Más tarde en su vida, San Benito fue llamado por un grupo de hombres que, desesperados, necesitaban mover una enorme y pesada piedra para construir un monasterio. Nada de lo que habían intentado logró que la piedra se moviera. La gente decía que el diablo estaba sentado sobre ella y que jamás permitiría que se construyera un monasterio. San Benito se paró sobre la piedra, rezó y la bendijo. Los hombres entonces levantaron la piedra como si ésta no tuviera ningún peso. La creación de la medalla. San Benito tenía una profunda fe y devoción a la cruz, que transmitió a las siguientes generaciones de benedictinos. Fue esta devoción la que inspiró a los cristianos a la impresión de la medalla de San Benito, que fue representado en ellas con una cruz en la mano y la regla de San Benito en la otra. Con el tiempo, las grandes letras que rodean la cruz en el reverso fueron añadidas. La medalla que reconocemos hoy se conoce entonces como la medalla del jubileo, y fue acuñada en 1880 bajo la supervisión de los monjes de Monte Cassino para conmemorar el aniversario del nacimiento de San Benito. La medalla del jubileo incluye todas las características asociadas o incluidas en las medallas anteriores. El significado.
A primera vista, vemos inmediatamente que la medalla de San Benito está llena de imágenes, letras y palabras. Una vez que su portador la ha entendido, obtiene una rica comprensión espiritual, haciéndola verdaderamente valiosa, poderosa y un tesoro espiritual. Los pedestales están a ambos lados de San Benito. El pedestal a su derecha sostiene una copa de vino y el otro un cuervo a punto de alzar el vuelo. Ambos representan los intentos frustrados de asesinar a Benedicto. Este es un recordatorio de que Cristo siempre vendrá en ayuda de aquellos que lo llamen. En el área sobre la copa y el cuervo están inscritas las palabras latinas Crux Patris Benedicti, que significa la cruz de nuestro Santo Padre Benedicto. En el margen de la medalla está inscrito Eius in novitu nostro praesentia muniamur, que significa que su presencia nos fortalezca en la hora de nuestra muerte. Esto suena extraño, pero es correcto, porque a San Benito se le considera como el santo patrón de una muerte feliz. Debajo de Benedicto están las letras SM Casino y un número romano, que significa del Santo Monte Cassino, conmemorando el 1880 aniversario de la muerte de San Benito. El reverso de la medalla. La cruz en el reverso de la medalla lleva las letras iniciales de una oración en latín. Crux sacra esti mihi lux, nanquam draco sit mihi dux, que significa que la Santa Cruz sea mi luz, que el dragón nunca sea mi guía. Esta es una oración constante de exorcismo, y si lo tenemos siempre presente, al usar la medalla de San Benito, estaremos protegiéndonos del mal de Satanás. Sobre la cruz dice Pax, que significa paz. Luego, las letras que delinean el borde de la medalla son las iniciales de una oración de exorcismo en latín. Vade retro Satana, nunquam suade mihi vana, sum mala quae libas, ipse venena vivas, que significa vete Satanás, nunca me tientes con tus vanidades, malas son las cosas que ofreces, bebe tu propio veneno. De acuerdo a los fieles católicos, con estas palabras enfáticas en constante presencia y con el uso de la medalla de San Benito, Satanás no podrá siquiera acercarse a nosotros. La cruz de una muerte feliz. La medalla de San Benito lleva en el centro un crucifijo conocido como la Cruz de la Feliz Muerte. San Benito es el santo patrón de una muerte feliz, especialmente por las circunstancias de su propia muerte. Se dice que 6 días antes de morir pidió que se abriera su tumba. Muy pronto después de eso, comenzó a enfermar y luego a decaer. En el 6º día, pidió que lo llevaran a su oratorio, donde recibió la Santa Comunión. Entonces, en el último día, apoyado por sus hermanos, San Benito, con una sonrisa agradable en su rostro, miró hacia el cielo, levantó las manos y falleció. Yo soy el documentalista y esto fue la medalla de San Benito.